¿Conoces la trágica historia del sumergible Titán? ¿Conocías los motivos y peligros a los que se expuso esta expedición que terminó implosionando? ¿O conoces los detalles de una implosión o quiénes eran sus tripulantes? La trágica historia del sumergible Titán mantuvo en vilo a millones de personas. Días después de conocerse la desaparición de este sumergible en las profundidades oceánicas, las autoridades dieron por hecho que su tripulación había fallecido. No te pierdas este video para conocer todo lo que se sabe sobre esta tragedia. Conoce los detalles y misterios de la tragedia del Titán. Descubre todas las respuestas en este documental. Para conocer la historia del Titán debemos de ir más atrás y empezar por conocer la historia del Titanic, o mejor dicho su tragedia, la tragedia del mayor barco de pasajeros del mundo en un pasado cercano de nuestra historia. La tragedia del Titanic. El Titanic fue un transatlántico de pasajeros británico tan grande que mantenerlo a flote demostraba las increíbles posibilidades del futuro de la ingeniería naval de su tiempo. Fue el mayor barco de pasajeros del pasado, aunque por desgracia su gloria duró muy poco, ya que se hundió en las gélidas aguas del Atlántico Norte el 15 de abril de 1912, después de chocar con un iceberg en su viaje inaugural. Este naufragio supuso una de las peores catástrofes marítimas de la historia, sino la mayor, una tragedia que desapareció en uno de los lugares más profundos de la Tierra. Sus restos permanecieron ocultos durante más de 70 años hasta que fueron descubiertos en 1985 a unas 400 millas náuticas, a unos 740 kilómetros, de la costa de Terranova, en Canadá. Desde entonces, las profundidades del Atlántico Norte han sido el escenario de numerosas expediciones de investigación y recuperación, y aquí es donde entra el sumergible Titán a formar parte de esta historia. El origen del Titán. Uno de los actores más recientes en esta odisea de expedición al Titanic es el sumergible Titán, una embarcación de alta tecnología operada por la empresa OceanGate. Con sus 6,7 metros de longitud, 9,52 toneladas de peso y equipada con propulsores adosados para desplazamiento en todas las direcciones, el Titán se convirtió en un vehículo pionero en la exploración submarina. Entre estas expediciones la del Titanic era una de las más atrevidas de todas. Para su creación, el Titán fue construido con materiales de última generación, como fibra de carbono y titanio, y contaba con una tasa de descenso de 5 metros por minuto. Pero lo que realmente distinguía a este aparato de otros, era su capacidad para sumergirse hasta 4 kilómetros de profundidad. Esto le permitía inspeccionar lugares recónditos, investigar y recopilar datos, producir películas y medios, y probar hardware y software en alta mar. Unas posibilidades en apariencia a la altura de muy pocos sumergibles. Originalmente, OceanGate había planeado varias expediciones al Titanic en 2023. Pero sin embargo, debido a las inclemencias del tiempo en Terranova, finalmente se decidió llevar a cabo únicamente una expedición este año 2023 y aumentar el costo de estas expediciones. Si quieres ver una expedición al Titán en directo llevada a cabo por el youtuber Alan Estrada, en la descripción te dejaremos un link al video. Las personas que optaban por embarcarse en esta aventura con OceanGate, conocidas como especialistas en misiones dentro de la compañía, debían abonar $250,000 por la oportunidad de participar en la expedición de 8 días. Antes de seguir aprovechamos para preguntarte: si te hubiera sobrado el dinero o el costo hubiera sido mucho menor y pudieras permitírtelo, ¿habrías participado en alguna de estas expediciones? ¿O habrías esperado a tenerlas todas contigo? Pausa el video y déjanos tu comentario para conocer tu opinión y ayudar a otros con tus conejos. Gracias. Como verás a continuación, el precio a pagar por estas expediciones podía salirte todavía más caro de lo que ya era hacerlo, ya que arriesgabas tu vida debido a las muchas advertencias y peligros que existían y tal vez la empresa debió tener en cuenta. Peligros y advertencias de las expediciones del Titán. El periodista David Pogue, que participó en una de las expediciones en 2022, reveló que todos los que subían a bordo del Titán deben firmar un formulario de renuncia a la responsabilidad. Este documento indica claramente que el Titán era una embarcación experimental que no había sido aprobada ni certificada por ninguna entidad reguladora.
Un dato que de no tener en cuenta podía finalizar en tragedia, como finalmente sucedió. La Marine Technology Society, una organización profesional dedicada a fomentar el conocimiento y la implementación de tecnología marina, también había expresado en 2018 su preocupación sobre el desarrollo del sumergible Titán y la expedición planeada al Titanic. En una carta enviada a Stockton Rush, el CEO de OceanGate, la organización destacó su preocupación unánime y sugirió que el enfoque experimental de la empresa podría tener consecuencias graves para la industria en su totalidad, desde resultados menores hasta catastróficos. Según un informante, después de leer la carta, el CEO de OceanGate argumentó que los estándares de la industria parecían querer frenar la innovación. Teniendo esto en cuenta, el Titán continuó con las exploraciones. En ese mismo año, OceanGate entabló una demanda contra su expiloto de sumergibles y director de operaciones marinas, David Lockridge, acusándolo de violar su contrato de confidencialidad y de hacer declaraciones falsas. En su defensa, Lockridge alegó que había sido despedido injustamente por denunciar preocupaciones sobre la seguridad del Titán en inmersiones profundas. Unas declaraciones que finalmente parecían certeras conociendo cuál ha sido el último desenlace del ahora famoso sumergible. Según Lockridge, la embarcación, en particular la ventana transparente en su extremo delantero, solo estaba certificada para alcanzar una profundidad de 1.300 metros, 4.300 pies, nada comparado con la profundidad necesaria para llegar al Titanic, que sería casi el triple. Además, Lockridge criticó a OceanGate por no realizar pruebas no destructivas en el casco del Titán antes de las inmersiones tripuladas. Eventualmente, OceanGate y Lockridge llegaron a un acuerdo confidencial meses después. Las expediciones al Titanic. El Titán ha realizado en totalidad 3 expediciones al sitio del naufragio del Titanic, la primera en julio de 2021. Durante una inmersión en 2022, el periodista David Fogg estaba a bordo del barco de superficie cuando se perdió la comunicación con el Titán. El reportaje de este periodista para CBS Sunday Morning cuestionando la seguridad del Titán se volvió viral en las redes sociales después de que el sumergible perdiera el contacto nuevamente en junio de 2023. Fogg destacó que muchas partes del submarino parecían improvisadas y resaltó el uso de un controlador de videojuegos de $30 para pilotar la nave. Durante una inmersión al Titanic en 2022, uno de los propulsores del Titán fue instalado incorrectamente y la nave empezó a girar en círculos cerca del fondo marino. Según el documental de la BBC titulado Take Me the Titanic, el problema fue evitado al girar el controlador de videojuegos de lado. En noviembre de 2022, documentos judiciales revelaron que en otra inmersión, el Titán tuvo problemas con la batería y tuvo que ser conectado manualmente a una plataforma elevadora, causando daños a los componentes externos. La tragedia del Titán. La última expedición hacia el naufragio del Titanic zarpó de San Juan de Terranova el 16 de junio, a bordo del buque de investigación y expedición MV Polar Prince que se encargaría de gestionar y mantener el contacto con el sumergible. La embarcación llegó al sitio de inmersión el 17 de junio, iniciando las operaciones el día siguiente a las 9 de la mañana. Durante la primera hora y media de la inmersión, el Titán mantuvo comunicación con el Polar Prince cada 15 minutos. Sin embargo, la comunicación cesó después de un registro a las 11:47 de la mañana. Se había previsto que el sumergible resurgiera a las 6:10 de la tarde. A las 6:35 de la tarde, las autoridades fueron notificadas del incidente. De acuerdo con el Centro de Coordinación de Rescate Conjunto de Halifax, se informó que el Titán estaba retrasado horas más tarde, alrededor de las 9:13 de la noche. El 19 de junio, se lanzaron misiones de búsqueda del sumergible y de las 5 personas a bordo a 900 millas náuticas, 1700 km, de la costa de Cape Cod en Massachusetts. El hallazgo del Titán. Un ROV, vehículo operado remotamente, canadiense del barco MV Horizon Arctic llegó al lecho marino e inició la búsqueda del sumergible desaparecido. A las 3:18 de la tarde UTC, se anunció que el ROV de Horizon Arctic había encontrado un campo de escombros cerca del naufragio del Titanic,
programándose una conferencia de prensa para las 7 de la tarde UTC. Posteriormente, se confirmó que los escombros encontrados pertenecían al sumergible, eran los restos del sumergible Titán. Se consideraba ya cierto y más que seguro que todo había terminado con una implosión del sumergible. La Guardia Costera de EU confirmó la pérdida del sumergible debido a la implosión de la cámara de presión y afirmó que se habían encontrado partes del Titán en el lecho marino, aproximadamente a 488 metros de la proa del Titanic. La Guardia Costera sugirió entonces que la implosión de la cápsula a presión probablemente ocurrió mientras el sumergible atravesaba la columna de agua y que dicha implosión, que duró aproximadamente 40 milisegundos, probablemente tuvo lugar antes del inicio de las operaciones de rescate, ya que las boyas de sonar altamente sensibles no detectaron ninguna señal acústica indicativa de una implosión tras el despliegue de las operaciones de rescate. Horas después, se informó públicamente que un sistema acústico de la Armada estadounidense había detectado una anomalía sonora el domingo 18 de junio, el día en que comenzó la inmersión. Probablemente se trató del sonido de la implosión submarina del Titán, información que parecía conocerse desde el principio, y ya habían compartido con las autoridades encargadas de la misión de rescate. ¿Quién murió en el Titán? 5 eran los pasajeros del sumergible Titán cuando tuvo lugar esta tragedia. Entre ellos se encontraban 2 millonarios pakistaníes, un empresario y aventurero británico, un famoso explorador francés y el director y CEO de OceanGate, la compañía responsable de estos viajes, que cuestan alrededor de 250.000 euros. Shahzada Dower y su hijo Suleiman. Shahzada era un empresario y ciudadano británico de origen pakistaní. Figuraba como fideicomisario del Instituto SETI, una organización de investigación sin fines de lucro sobre la vida y la inteligencia en el universo. Tal y como explica la familia para la BBC, él y su hijo Suleiman estaban en un viaje para visitar los restos del Titanic en el Océano Atlántico. Hamish Harding. Empresario, piloto y explorador británico que residía en los Emiratos Árabes Unidos. Dirigía la compañía Action Aviation, un concesionario de yachts privados con sede en Dubái. El día antes de sumergirse en el Titán, anunció con ilusión a través de redes sociales que formaría parte de la misión, aunque mencionó las dificultades a las que se había enfrentado la empresa este año para realizar expediciones similares. Paul Henry Nargeolet. Un explorador francés que había dedicado su vida a estudiar el RMS Titanic. Llegó a estar 37 veces en el naufragio, según cuenta Dick Barton, el primer buzo británico en ver el naufragio del Titanic, para Good Morning Britain. Se trataba de un piloto con amplia experiencia, fue comandante del primer grupo de buzos de limpieza desde 1976 hasta 1978. Luego fue asignado al Grupo de Intervención sur la Mer, GISMER. Y en 1986, Ifremer le pidió que dirigiera las inmersiones de otro sumergible, el Nautile, en el naufragio del Titanic. Stockton Rush. El CEO de OceanGate, la empresa que gestionaba las expediciones del Titán. Stockton era exmilitar y director ejecutivo de esta compañía, la propietaria del buque perdido que terminó en tragedia. Licenciado en Ingeniería Aeroespacial por la Universidad de Princeton, a los 19 años se convirtió en el piloto de transporte a reacción más joven del mundo, según se explica en la página web de la empresa. El final fue el mismo para todos ellos, todo terminó con un fenómeno conocido como implosión que ahora vas a conocer. La implosión, el trágico final del Titán. Cuando se produce una falla y hundimiento de una estructura debido a las altas presiones, como puede ocurrir a un submarino o un sumergible, se genera un sonido característico que permite reconocer cuál ha sido el motivo. La presión del agua provoca una compresión rápida del aire dentro de la embarcación, creando una onda de choque que puede ser detectada por sensores acústicos. Este es el fenómeno de la implosión. La implosión es lo opuesto a una explosión, es decir, el colapso ocurre hacia adentro en lugar de hacia afuera. Este fenómeno puede suceder en cualquier objeto o recipiente cuando hay un exceso de baja presión en su interior, debido a fuerzas externas o internas. En el caso del Titán,
ocurrió cuando la intensa presión del océano profundo superó la presión interna del compartimiento por razones aún desconocidas. Además, a mayor presión, menor volumen de aire, por lo que cualquier fallo en la estanqueidad del submarino, como una grieta en el casco o el desgaste de los materiales y la estructura, resulta totalmente catastrófico, causando una destrucción rápida e inmediata. Es por ello que, a tal profundidad, teniendo en cuenta que los restos del Titanic se encuentran en uno de los lugares más profundos del mundo, la presión es de cerca de 40 megapascales, lo que es 395 veces más fuerte que la presión en la superficie de la Tierra. Para poner un ejemplo, eso es similar a soportar 4.000 toneladas por metro cuadrado. O, considerándolo de otra forma, es como si la yema de tu dedo, 1 centímetro cuadrado, tuviera que resistir 400 kilos. O sea, al descender a esa profundidad, la presión que deberíamos soportar sería como si una persona tuviese a más de 2.000 elefantes encima de su cuerpo, algo que provocaría una muerte instantánea por aplastamiento. Así ha sido, pues, como la trágica conclusión del incidente con el Titán ha sido confirmada. Se cree que todo ocurrió 1 hora y 45 minutos después de iniciar su inmersión. Debido a ello, una o diversas fallas en la estructura del Titán, problemas de los que fue advertido, provocó una implosión catastrófica que resultó en la muerte de sus 5 ocupantes al instante. Esperamos que conocer los detalles de este trágico suceso te hayan resultado interesante y te ayuden a reconocer que antes de realizar cierto tipo de expediciones o aventuras, es fundamental comprender el riesgo al que podemos estar expuestos. Es por ello que conocer tragedias como esta podrían ayudarnos a todos a reconocer que antes de querer disfrutar de algo sería bueno asegurar que no estamos jugándonos la vida con ello. Si te ha gustado el video, no dudes en darle un buen like y compartirlo con familiares y amigos. Hacerlo es la mejor ayuda para que intentemos investigar y traerte el mejor contenido. Gracias.